Continuamos en este tu programa Viva la Mañana y seguimos con esta escuelita en estos momentos, una escuelita muy diferente porque es una escuelita que influye, que incluye, Xiomara Incluye, Tejada. muy inclusive, sobre Sí, todo con una docente, sí. donde vamos a aprender aquí, ya tú sabes, ahí está ella sentadita con nosotros acompañándonos. Y bueno, es docente, por supuesto, asesora educativa, pionera en pedagogía hospitalaria y CEO de su emprendedurismo que ella tiene. Docente Docente emprende. emprende se llama, Así exacto. Pero es. mira, yo estaba hurgando y buscando datos sobre ella. Me encantó este pensamiento y con ese la voy a presentar así, tú sabes, le voy a abrir las puertas. Dice, ella creyó que podría cambiar al mundo, así que se convirtió en maestra. Rosaliz Calderón con nosotros aquí hoy. Bienvenida. Bienvenida a Viva la De Mañana. nuevo aquí. Qué bueno. Salió el sol de Salió nuevo. el Ay, sol sí. en Viva la Mañana. Buenos días, bienvenida a este tu espacio. Mire, siempre nos ha dado apoyo. Sí, esa es coproductora. Es Ay, coproductora. sí. Asociada. En el 2021 ella quedó entre los 50 mejores docentes del mundo en el premio global que se llamaba Global Teacher Teacher Prize, Prize. si no me equivoco. Así es. Exactamente. Entonces nosotros nos sentimos sumamente siempre orgullosos de ti. Qué bueno que estás aquí acompañándonos de nuevo. Muchísimas gracias. Yo me siento de verdad como en casa siempre que estoy aquí con ustedes. Me hacen sentir muy bien y qué bonita forma de iniciar con esa frase y todo. De verdad que muy agradecida con ustedes. No, la que me impresionó fue a mí, precisamente, tú dices, ella creyó que cómo cambiar el mundo. Y una de las cosas que tú has hecho es incursionar como pionera en lo que es la pedagogía hospitalaria. ¿Qué es esto? Explícanos. Así es, la pedagogía hospitalaria es una rama de la educación que viene a responder a las necesidades de los niños en situación de enfermedad. Y bueno, explicándolo un poquito más suavecito, como dicen, es la educación que se le brinda a los niños cuando están en proceso de educación, ya sea en el hospital o en su domicilio. ¿Cómo, Rosaliz? Educación, un niño enfermo, y eso no le va a ocasionar más carga, y esto es lo que muchas personas dicen cuando escuchan el término. Y la verdad es que los niños si quieren continuar con sus estudios, una de sus preocupaciones es esa, qué va a pasar con la escuela cuando ya tienen mucho tiempo ingresado o en tratamientos recurrentes que les impide el acceso a la educación. Siempre están muy preocupados y si quieren continuar con sus estudios y no es una carga porque es un trabajo que se hace muy alineado con la enfermedad para responder a esas necesidades que han surgido a partir de la enfermedad. Y el niño en el hospital está solo recibiendo tratamientos médicos, mirando al techo, mirando la televisión. O sea, él quiere continuar con su vida, con su papel, con su identidad. Qué Hay bien. circunstancias en que se ha producido la virtualidad. Claro que sí, Ajá. incluso en la pandemia se hizo, en muchos hospitales o en su mayoría tuvieron que trabajar de manera virtual. Y por ejemplo en los países que son tan grandes, hay comunidades que están como muy lejanas, también se le da seguimiento a través de la virtualidad. Claro que requiere un trabajo de muchas herramientas, accesibilidad, pero claro que sí Y que las se ha hecho. condiciones del padecimiento, Las la edad, condiciones, sí. ¿verdad? En mi caso personal, yo prefiero presencial porque la virtualidad requiere de más apoyo incluso de los padres. Y los padres están en una situación donde ya se han enfocado mucho en lo que es la atención y el cuidado de sus niños. Y yo digo, bueno, este No espacio cargarlo más. como que para dejárselo solo al Diferente. docente, también que el niño pueda tener un momento ya fuera de lo que es el ambiente familiar y que sea ya como más estructurado con un docente. Entonces, yo prefiero como esto como más personalizado, pero sí se hace de manera virtual. Rosalí, háblanos un poquito del inicio, de la trayectoria aquí en el país y los logros de esta pedagogía hospitalaria. Bueno, a mí me emociona mucho, les cuento. Yo siempre me emociono mucho porque yo estaba trabajando en una especialidad
y quería hacer un proyecto de tesis que me permitiera resolver una situación, no hacerlo como por terminar, hacerlo. exacto, por hacerlo. Y yo siempre he trabajado como en actividades sociales y estaba trabajando con una fundación que daba respuesta a pacientes con cáncer. Entonces, ahí me llegó como esa inquietud. Yo decía, ¿qué pasa con esos niños cuando tienen cáncer? En ese momento me enfoqué como en esa enfermedad porque era la que estaba como muy cercana a mí. Claro. ¿Qué pasa con esos niños, con la educación? Y comencé a investigar y en nuestro país no encontré ninguna respuesta. Entonces encontré después más allá lo que es la pedagogía hospitalaria, que existía en muchos otros países como España. Conocí un blog muy interesante que no puedo dejar de mencionarlo porque fue muy importante para mí en ese momento, que fue el de José Blas García, y él hablaba ahí de todo su trabajo en pedagogía hospitalaria. Entonces yo dije, esto tiene que venir a mi país. No existe, pero tiene que venir. Y me puse a buscar todas las formas. Ustedes saben cómo somos los dominicanos y eso, que buscamos estrategias. Yo dije, yo tengo que visitar esa aula donde trabaja José Blas García y busqué la manera de ir. Cuando ya yo tenía todo listo, sin haber hablado con él, yo le dije a él, mire, yo voy a estar en el país, yo quiero conocer el aula, y él, gracias a Dios, fue muy accesible, me dio esa apertura, pude ver así como de manera muy cercana la primera experiencia que tuve cercana a una aula hospitalaria en Murcia. Entonces de ahí vengo con esa idea de hacer la especialidad, prepararme, creé la Fundación Zancadas para dar el servicio junto a otras personas, colaborar, hacerlo como más estructurado, no una iniciativa solo como personal. Y entonces ahí como que esa fue como la base, ahí fue que inició todo en el 2016, convirtiéndome en la primera dominicana en obtener esta especialidad, pero también pionera en pedagogía hospitalaria en el país, en dar esos primeros pasos, tanto en el hospital como la atención domiciliaria, que es la que más hemos trabajado por las condiciones y la accesibilidad que tenemos aquí. Y así fue como empezó todo, pero ya hemos hecho muchas cosas después de ahí. Bueno, señorita Rosalís, tiene una obra muy bella, déjeme decirle. Gracias. Me encanta tenerla aquí al ladito. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son esos desafíos que frecuentemente ustedes se enfrentan y cuáles son las estrategias que utilizan para aportar a la educación del niño y también para ayudar en esos momentos difíciles? Mira, en nuestro país es un tema que a veces yo digo que es un poquito de miedo que les da a los educadores y a veces a los directores en los centros educativos. Y es cuando la mayoría de las veces que un padre o una familia se acerca a nosotros, la situación principal es que la escuela le ha negado el acceso. Se oye así como fuerte, pero ¿de qué manera? De una manera quizás sin una intención de, vamos a decir, de negársela, sino le dicen, bueno, cuando tú te recuperes, tú regresas, pero existe la posibilidad en medio de una enfermedad que tú no regreses, que el niño no regrese. Así es. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? El niño no es solo pasar de curso, es un trabajo integral que se hace, porque es que el niño pierde su identidad, pasa de ser un paciente, de ser un alumno a ser un paciente. Pero el niño es un hermano, es un alumno, todos esos papeles y roles que desempeña dentro de su comunidad y más en la escuela, que es donde pasa la mayor parte del tiempo, se despega totalmente de él, se aleja. Entonces, muchas veces no lo entienden y es muy triste porque yo siempre he contado una historia, incluso creo que se la he contado a ustedes, de una experiencia que tuve con una niña en mis inicios que me contaron esa misma historia, que le habían dicho que no, que cuando terminara el proceso volviera. ¿De qué sufría? Y la niña tenía cáncer y yo estaba atendiendo a otra niña con cáncer y su madre me la refirió. Entonces ya después que hablo con la madre, que le digo, bueno, voy a hablar con la directora, le voy a explicar para que entienda, porque bueno, nosotros el primer paso que hacemos es educar al centro educativo para que pueda conocer lo que es esta atención y el servicio que nosotros brindamos, la importancia y que sí se puede y está muy importante dentro de los derechos de los niños, dentro de nuestros reglamentos, estar Derecho a la educación. Exactamente, porque a veces piensan que quizás no saben cómo van a lidiar, vamos a decir, con la asistencia y todo eso se hace y está bien fundamentado. Y bueno, al otro día en la madrugada me escribe la madre que no le hable, a que no le escribiera como
porque la niña había fallecido, pero ya yo había hablado con la madre. Wow, qué Wow, pena. qué Para mí fue un difícil. golpe fuerte. Yo duré como más de una semana que lloraba muchísimo porque no por el desenlace, porque yo he trabajado incluso con niños ya en paliativo. Se les da incluso servicio en En esa etapa etapa. terminal ya. Sí, cuando ya no hay tratamientos curativos, sino tratamiento, vamos a decir, de calidad de vida, ahí se le da. Y el objetivo es, cambia, el objetivo es darle calidad de vida a ese alumno en esos días que está en ese proceso, ya vamos a decir, terminal. Entonces, mi dolor era que la niña pedía algo, la niña decía, comunícame con la maestra, una videollamada con mis compañeros, yo quiero seguir estudiando. Y ese derecho no se le dio en ese Qué momento. pena. Mucha pena. Ella falleció anhelando tener ese vínculo con la escuela durante su enfermedad. Y eso me dolió mucho porque ya cuando trabajas con un alumno hasta ese proceso, te sientes bien porque le brindaste calidad de vida hasta el final, hiciste todo lo posible, todo lo que había, pero cuando la niña fallece pidiendo algo que no se le pudo dar y que le correspondía, era su derecho. Mira, ese vínculo que se establece, perdón, Esmeri, me viene una historia a la mente, ese vínculo que se establece docente-alumno y viceversa. Yo estuve mirando en las redes que aparecen tantas cosas maravillosas de un profesor, no recuerdo en qué país, un país bien avanzado, que tenía cáncer ya en una etapa terminal y profesor de ya una universidad. ¿Y qué hicieron todos los alumnos Sí, de yo él? lo vi. ¿Tú lo viste, Maciel? Que fueron a su casa, desde el jardín de su Ay, sí, yo casa, lo vi le también. cantaron Sí. unas canciones preciosísimas y él se puso en el balcón junto a su esposa. Y ese señor se sintió tan bien, ese profesor, y creo que murió al otro día. Wow. Wow. O sea, son historias sí. preciosísimas. Realmente, para un niño que está, como dice Rosalis, acostumbrado a estar en su aula con sus compañeros, supongo que anhela estar ahí y eso le ayuda mucho incluso a asimilar mejor la enfermedad que tenga. Mi pregunta, Rosalis, ¿cuándo un estudiante califica para la educación hospitalaria, para que se le lleve la educación al hospital? ¿Cuáles son esos requisitos que se toman en cuenta? Un niño que ya, vamos a decir que desde que hay un ingreso, porque eso se trabaja muy de la mano con el maestro que está dentro del hospital. Entonces, ya cuando hay una estructura, una aula dentro del hospital, y ya desde que hay un ingreso se sabe cuántos días aproximadamente va a durar un niño Sí. ingresado. Si van a ser más de 15 días, entonces califica porque ya es una pérdida bastante, aunque reciba otras atenciones educativas, ya ahí después de 15 días el maestro se conecta con la escuela, con la familia y hacen como este vínculo para trabajar en equipo. Y hay algo muy importante que quiero aclarar, que la educación hospitalaria no sustituye la escuela, o sea, no es una escuela, es un aliado, un enlace que va a trabajar con el alumno, pero siempre se rige por el currículo y por lo que el niño trabaja dentro del aula. Y claro, algo muy personalizado porque tiene que ser muy adaptado a los tiempos del hospital, al tratamiento, a las condiciones del niño. El maestro tiene que conocer un poco sobre la enfermedad, Ujú. sobre los riesgos de la enfermedad, sobre todo lo que conlleva a veces algunas pérdidas y para entonces poder dar un apoyo y un servicio adaptado a esas necesidades que han surgido a partir de la enfermedad. O Y sea en el que- hospital, ¿qué requerimiento te dice el hospital que debe haber para lograr realmente que se dé esa clase ahí? Porque tú sabes que en los hospitales hay muchas infecciones y Sí. eso, y el maestro va, también puede contagiarse con algo. ¿Qué Yo pasa que he ahí? trabajado en otros hospitales en otros países como Costa Rica, Colombia, hay una estructura, se hace una estructura y el docente tiene que conocer todos esos indicadores para su cuidado, igual que un médico, ya sea el lavado de las manos, también el protocolo para entrar en ciertas áreas que a veces son restringidas, pero los docentes tienen acceso. Todo ese protocolo lo lleva un docente, incluso los materiales hay un tipo de materiales que se puede utilizar, otro no. Hay un Ujú. tipo de material que después que el niño lo usa, se queda el niño con ese material, no se reutiliza. Y mucha higiene, mucho cuidado, todo ese protocolo se lleva.
y el maestro es bien entrenado con este protocolo para poder entonces estar dentro, trabajando ahí de la mano con el equipo de médicos, porque incluso en muchos docentes, miren, la figura del docente es tan importante para el alumno que inmediatamente un docente llega a esa cama de ese alumno, ese ambiente cambia totalmente. Ese niño de un paciente se convierte en un alumno. Yo siempre pongo este ejemplo que casi todos hemos pasado cuando nos vamos fuera del país o cuando estamos también en una situación de enfermedad, que llega ese grupo de personas. Por ejemplo, cuando yo tuve a mi hija, me decían, no puedes hablar, no puedes hablar. Y a mí se me olvidaba que yo no podía hablar cuando yo veía tantas personas visitándome. Entonces cambiaba como todo el panorama. Y pasa cuando uno está también en otro país, que encuentras a otro dominicano que no conoces, tú te sientes en casa y conversas con esa persona como que lo conoces de toda la vida. Y pasa eso entonces con el alumno. Cuando llega esa figura conocida que es el docente al pie de la cama, ese ambiente cambia totalmente. Y esos minutos, ese tiempo que está ahí, el niño ya se olvida de que está en un proceso que muchas veces no entiende. Y entonces está en lo que sí es conocido, en lo que sí es Y parte enriquece de... esa actitud que se necesita cuando uno está enfermo, porque como hemos hablado, las enfermedades, un 60% es actitud, entonces Sí. ayuda muchísimo. Claro, incluso hay momentos que los médicos quieren hacer algo, alguna intervención y llaman al maestro Qué bien. para que los ayude. Rosalía, Mayormente se Totalmente. desarrolla eso con estudiantes que no van a superar la enfermedad No, no, no. o con cualquier tipo de percance Claro, en con salud. todo tipo de enfermedad que incluya el alejamiento de la escuela por un tiempo determinado, por un tiempo que no es específico o a veces hasta por toda la vida, o niños que tienen situaciones que ya quedan, vamos a decir, en una cama y no pueden ir. Incluso hay sistemas de comunicación que niños no pueden incluso hablar y hay un sistema de comunicación para que ellos puedan con el maestro seguir accediendo a su educación, y Sí. niños que van a la universidad y todo esto, incluso que se gradúan dentro del hospital. O sea, no hay, todos tienen derecho, no No hay importa, limitante sí, ahí. no importa la Siempre se enfermedad. produce a instancia de los familiares. O sea, Sí. no tiene que ver con la escuela, con el sistema educativo que te llame. Se coordina, ¿verdad? Sí, sí, tiene que ser, el primer paso es comunicar. Yo, por ejemplo, vamos a decir que tenemos una aula hospitalaria, yo soy la maestra. El primer paso es acercarme a la familia y a través de la familia nos acercamos a la escuela. En el caso de que no logremos ese vínculo con la escuela, ahí está el currículo, que es nuestra guía. Pero todo eso trabajado dentro del aula hospitalaria tiene que pasar y validarse en la escuela de origen, para que cuando el niño a su regreso pueda entonces ellos tener esto como un trabajo que hicieron para evaluar al niño. Todo tiene que ser vinculado porque tiene que validarse dentro Del de la escuela. sistema, Es sí. muy importante. El niño tiene que estar inscrito en su escuela y ese vínculo debe de darse. Por eso la educación viene, y es una de las cosas que hemos estado haciendo durante todos estos años, viene en la familia, en los docentes, en los centros educativos. Es muy importante que conozcan, porque incluso en los médicos, uno de los logros que hemos hecho es participar en congresos de medicina con pediatras, donde hemos hablado de la pedagogía hospitalaria, porque esto es un equipo, médicos, docentes y la familia, y entonces es un poquito complicado cuando se esté iniciando, Es un porque hay triángulo. médicos que puede que te digan, no, que el niño no puede, Mm. pero cuando le muestras y lo conocen realmente, entonces van accediendo. Por eso es muy importante la educación, la formación en todo, en todas las áreas. así Rosalía, que para ti que ha sido tan gratificante hacer esta labor. Bueno, es Ujú. inexplicable, Es pero, profundo, pero pero porque se crean vínculos y otras cosas, pero Sí. llega un momento que uno se reconoce y se siente bien porque aporta. claro que Entonces, sí. Cuando yo tengo contacto casi con todas las madres y padres de los niños que hemos atendido, y ellos cada cierto tiempo me envían las fotos, el progreso de esos niños, cómo van avanzando. Hace unos días estuve reunida con un niño que tuvo una recaída y estaba ingresado, y fui a verlo corriendo. Él es de la Romana y fui y lo visité. Y es como tan bonito cuando tú ves que el niño va avanzando o que sale de una enfermedad o que logra sus objetivos. Y algo también muy importante que no quiero que se quede, Ujú. y es que
uno de los logros que hemos tenido es la ordenanza Te iba a 04-2018. preguntar. ¿Y qué dice esa Te iba a ordenanza, preguntar Rosalí? eso. Ah, sí, sí, sí. Bueno, en el 2018, en mayo, yo participé en el foro legislativo de la Cámara de Diputados Qué bien. y ahí propuse lo que es la pedagogía hospitalaria, las aulas hospitalarias, estas estrategias cuando los niños están en situación de enfermedad. Y después me encuentro esta sorpresa de que sí fue incluido en la ordenanza, ya como Sí. más tarde, unos meses después, sale la ordenanza 04-2018 de los niños en situación de enfermedad, de los niños con necesidades específicas ahí. Y aquí habla de lo que, de esos espacios y estrategias y menciona lo que es el aula hospitalaria. Eso es un logro bastante grande, aunque tenemos la Constitución que habla del derecho a la educación, Así. ya con eso es una base, pero que esté ahí, que ya se empiece como De hecho, yo a dar esos vi un pasitos. reportaje en el periódico sobre las aulas hospitalarias. Ujú. Incluso, bueno, hace poco salió un anuncio de que se está en el Ministerio de Educación trabajando para crear estos espacios. Y Ujú. bueno, yo aprovecho este espacio, este micrófono para decir, Rosalís está aquí dispuesta a trabajar y aportar y apoyar en todas estas propuestas que desde el Ministerio de Educación impulsen con lo que es la pedagogía hospitalaria, porque eso es algo de celebrar muchísimo, porque desde empezar desde cero, donde no había nada, y que ya estemos hablando de que el Ministerio de Educación va a tomar en cuenta esto y que ya existe la posibilidad de que pronto vamos a tener aulas hospitalarias, eso es algo de celebrar, porque a veces uno se siente solo, uno dice, ay, yo sola trabajando en esto. Yo decía a otro docente, anímense a estudiar y hacer esta especialidad. Y ver que hoy podemos ya estar hablando un poquito del tema ya a nivel de Ministerio de Educación es un logro súper, súper grande, porque al final mi objetivo es ese, que en nuestro país podamos tenerlo ya, no solo con una fundación, sino que sea algo estructurado como gobierno que... Gubernamental. Bueno, si Exactamente. fuera Bueno, ministra de Educación, yo te señores, nombrara a nivel- ti de una vez. Si yo fuera ministra, A pero... ustedes también van a coincidir en eso. Lo que me extraña es que una autoridad como ella, pionera en eso, Ujú. ¿verdad? No esté su nombre también asociado a esa iniciativa. Totalmente. O sea, porque la tenemos. Bueno, A hay que propósito, traer a Rosalí otro día. Rosali, ya en esta parte final de este conversatorio, nos gustaría saber cómo contactamos con Zancadas y contigo a la misma vez también. Sí. Bueno, me pueden encontrar como Rosalís Calderón M en Instagram, y también Zancadas RD es la cuenta de Instagram de la fundación. Cabe destacar que estamos ahora en un proyecto nuevo que es de formación, porque lo han pedido mucho los maestros que quieren recibir talleres y orientaciones sobre este tema, porque el maestro también puede dar cierta respuesta desde la escuela en algunos momentos que se le presenten situaciones. Entonces, vamos a estar también con expertos a nivel internacional de distintos países. Vamos a tener formaciones también para nuestros docentes y preparándonos ya, porque yo tengo mucha fe en que vamos a tener muy pronto esas aulas en los hospitales. Eso lo es vamos así. a ver. Que así sea. Cuando tengas esa actividad, tienes que venir por acá a hablar Claro de que ella. sí. porque- Ya Claro que saben sí. que está en su Esta es mi casa. casa. Eso es así, señores. Nosotros agradeciéndole a Rosalís, pionera en esto de la educación hospitalaria. Nos vamos al cambio. Cuando regresemos, hablamos de deportes. Esto es Viva las mañanas.